Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta clase de álgebra lineal. En esta oportunidad vamos a dar inicio con la unidad número 5, titulada Espacios vectoriales con producto interno. Bien, el resultado de aprendizaje de esta unidad es utilizar el proceso de Gram-Schmidt para el cálculo de bases ortonormales de un espacio vectorial mediante el algoritmo usando el producto interno. El objetivo de esta clase es comprender las definiciones de norma, distancia y ortogonalidad asociado a un espacio vectorial a través de un producto interno definido en ese espacio. Bien, vamos a considerar en esta oportunidad los siguientes temas. Hablaremos del producto interno, su definición, veremos ejemplos, vamos a ver lo que significa una norma, una distancia y finalmente lo que significa la ortogonalidad. Bien, a partir de este momento nosotros vamos a ver algunas definiciones y unos nuevos símbolos que vamos a tener que aprender para poder comprender de qué nos están hablando, ya que se presentarán algunas listas de ejercicios y es necesario pues que nosotros prestemos atención a partir de este momento a las notaciones que vamos a utilizar, ¿ok? Bien, vamos con la definición de un producto interno. Un producto interno sobre un espacio vectorial B simplemente es una función que asigna a cada par de vectores U y B del espacio vectorial un único número real que lo denotamos de esta forma. Estos son unos paréntesis cuadrados U, B que cumplen las siguientes propiedades. Primero, U, B es igual a B, U. Esto significa que es simétrico. Segundo, U, B más W es igual a U, B más U, W. Esto significa que es lineal en la segunda variable. Y C por U, B es igual a C de U, B. Esto significa que podemos sacar una constante. También significa que es la condición 2 y 3 significa que son lineales. Y una condición 4 muy importante es que cuando yo calculo el producto interno de un vector con el mismo, el resultado siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Y es 0 solamente si el vector es 0. Entonces, un producto interno es una función que satisface estas 4 propiedades, ¿ok? Son funciones definidas sobre el espacio vectorial. Bien, nosotros vamos a utilizar el símbolo, como les dije, corchetes cuadrados U, B, y este símbolo es llamado producto interno de U y B. Es decir, cuando tengamos este símbolo, ya sabemos que es un producto interno. Generalmente nosotros vamos a tener este símbolo acompañado de una formulita que deben cumplir U y B. Vamos a ver entonces que el espacio, un espacio vectorial con una formulita de esta se llama espacio con producto interno. Esto es un producto interno, ¿ok? O un producto interior también, en algunos libros lo denotan. Vamos a ver ejemplos. Vamos a considerar el espacio vectorial R2, el espacio vectorial R2. En ese espacio consideremos la siguiente función. Esta función que va a representar el producto interno es una función que toma un elemento en R2, cruz otro en R2 y asigna un valor en R. Y entonces la definimos de la siguiente manera. Como están en R2, entonces el U es un elemento de R2, lo tomamos U sub 1, U sub 2. Y el B también es un elemento en R2, entonces lo tomamos como B sub 1, B sub 2. Y entonces, ¿cómo vamos a considerar este producto interno? Mediante la siguiente fórmula. Decimos que el producto interno del vector U con el vector B es igual a U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2. Es decir, en este caso estamos definiendo el producto interno como la multiplicación de la primera componente con la segunda componente más multiplicación de la segunda componente con segunda componente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector U igual
a 3,4 y b igual a 2,6, entonces si queremos calcular el producto interno de este vector con este, lo que hacemos es aplicar la fórmula que tengo aquí. Es decir, multiplico 3 por 2, aquí está, más segunda componente con segunda componente. Eso me da 4 por 6. Es decir, sumo, multiplico 3 por 2, 6, 4 por 6, 24. Sumo y me da 30. O si tenemos, por ejemplo, el vector u igual a menos 2,8 y b igual a 3, menos 1. Entonces, cuando yo hago el producto interno de u, b, esto es primera componente por primera componente, es decir, menos 2 por 3 más 8 por menos 1. Entonces, cuando yo hago la operación, esto es menos 14. O, por ejemplo, si yo hago la operación con el vector 4, menos 3 y el vector 5, 20 tercios. Entonces yo multiplico 4 por 5 más menos 3 por 20 tercios. Y entonces esto me va a quedar 20 menos 20. Esto es 0. En este caso, en este primer ejemplo, estamos utilizando un producto interno con esta fórmula. Quiero indicarles aquí que no es la única forma de producto interno. Es decir, no es la única fórmula. Nosotros podemos tener otras fórmulas más. Para este ejemplo en particular, usamos esta fórmula. Es decir, en cada ejemplo, a nosotros nos van a indicar qué fórmula vamos a utilizar. No vamos a utilizar la misma fórmula en todos los ejemplos. ¿Ok? Tengan en cuenta que aquí estamos utilizando, en este caso estamos utilizando el espacio vectorial R2. ¿Ok? Bien, vamos entonces con otro ejemplo. En el espacio vectorial R2 también vamos a considerar ahora el siguiente producto interno. Ahora mire cómo lo vamos a definir. Vamos a definir otra formulita para el producto interno y va a ser de la siguiente forma. 2 por primera coordenada U1 B 1, U1 B 1 más 3 por U2 B 2. Entonces, esta fórmula es una nueva fórmula de producto interno también para vectores de esta forma, que tienen dos coordenadas. Entonces, por ejemplo, si U es 3, 4 y B vale 2,6, entonces cuando yo calculo el producto interno voy a colocar 2, que es este 2. ¿Quién es U1? U1 vale 3, coloco 3 por B1, B1 vale 2, aquí coloco 2, más, ahora este 3 lo coloco aquí, 3, y luego multiplico U2, que es 4, por B2, que es 6, entonces sería 4 por 6. Multiplico esto, 2 por 3, 6 por 2, 12, más 3 por 4, 12, 12 por 6, 72, y sumamos y me da 84. Es decir, que el producto interno de estos dos vectores es igual a 84. O si tenemos el vector menos 2, 8 con el vector 3 menos 1. Entonces, cuando yo hago el producto interno, aplico esta formulita porque estamos en este ejemplo 2 y me queda 2, que es el 2 que tengo acá. Aquí lo que hago es reemplazar. U1 vale menos 2, B1 vale 3, más 3. U2 vale 3, B2 vale menos 1. Y entonces hago la operación y me da menos 36. O qué tal si quiero calcular el producto interno entre U y B, entre estos dos. Entonces nuevamente aplico esta formulita, ¿verdad? Y el resultado me da menos 20. Observe que en cada caso, nosotros hemos aplicado el producto interno a los mismos vectores del ejemplo anterior y ustedes pueden constatar que el resultado es diferente. Por eso les digo que nosotros tenemos que tener precaución en el momento de saber cuál es la fórmula que estamos aplicando para el producto interno, porque en todo caso las fórmulas van a ser diferentes. Bien, vamos entonces a ver un nuevo producto interno que lo vamos a considerar sobre el espacio vectorial de matrices. Pero antes vamos a hablar de lo que es la traza de una matriz. Entonces, si tenemos una matriz de tamaño m por m, una matriz cuadrada, entonces nosotros vamos a definir la traza mediante la siguiente fórmula. Vamos a denotarla como TR de A, significa traza de A. Y la vamos a tomar como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de A sub kk. Es decir, nosotros lo que hacemos es reemplazar. En lugar de la k colocamos 1, me queda A sub 1, 1. Después coloco 2, me queda A sub 2, 2. Después coloco 3, A sub 3, 3. Y así sucesivamente hasta llegar a este n, A sub nn.
Y todos esos resultados los vamos sumando, como aparece aquí en esta lista. A su 1, 1, más a su 2, 2, más a su 3, 3, más, a su n. Aquí, aquí tiene que ser m, a su mm, porque es una matriz de tamaño m por n. Entonces, lo que está haciendo esta traza o lo que está haciendo esto es sumar la diagonal. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos que están acá son los elementos de la diagonal de esa matriz. Entonces, ¿qué es la traza de una matriz? Simplemente la traza de una matriz es la suma de los numeritos que están en la diagonal. Por ejemplo, si tenemos la matriz A igual a 3, 5, 1, 2, 9, 7 y menos 1, 4, menos 5, entonces resulta que la traza es igual a la suma de los numeritos que están en la diagonal. Observe, ¿quiénes están en la diagonal? Está en la diagonal, los numeritos son 3 más 9 menos 5. Entonces 3 más 9 menos 5, esto es igual a 7. Entonces la traza de esta matriz es igual a 7. Así nosotros vamos a entender la traza de una matriz, ¿sí? Bien, vamos entonces a recordar lo que es una matriz traspuesta. Si tenemos una matriz de tamaño m por n, entonces la matriz traspuesta es una nueva matriz que nosotros obtenemos al intercambiar las filas de A por las columnas. Es decir, cuando nosotros con las filas de A armamos una nueva matriz, pero colocando las filas en posición de columna, entonces obtenemos lo que conocemos como la matriz traspuesta y la denotamos así: A con un exponente arriba, T, A a la T, que se lee A traspuesta. Bien, por ejemplo, si tenemos la matriz A igual a 3, 5, 1, 2, 9, 7, menos 1, 4, menos 5, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a formar una nueva matriz. Entonces, fíjese, esta primera fila yo la voy a colocar como primera columna, es decir, con esta primera fila yo voy formando una nueva matriz, pero esta fila la coloco como columna. Segunda fila va a ser mi segunda columna y tercera fila mi tercera columna. Entonces, tenemos entonces la matriz A traspuesta. Observe, esta matriz A traspuesta nosotros la formamos a partir de la matriz A. ¿Cómo? Colocando sus filas como columna. Así la hemos formado. Bien. Generalmente, pues nosotros utilizamos la notación que el elemento IJ de la matriz traspuesta lo obtenemos a partir del elemento JI de la matriz traspuesta. Es decir, lo que estamos haciendo es intercambiar. Recuerden que estos índices indican fila y columna. Entonces, al intercambiarlo, aquí estoy diciendo, aquí tenía IJ, aquí tengo ahora JI. Estamos diciendo aquí que estamos intercambiando filas por columna, ¿ok? Este es fila, columna, este es columna, fila. Se está intercambiando. Eso es lo que me está diciendo esta notación. Bien, de manera análoga, si A es 2, 5, la matriz 2, 5, 6 menos 1, menos 3, 4, entonces la traspuesta, ¿quién es? Bueno, una nueva matriz que yo voy a formar a partir de las filas de A. ¿Cómo? Con las filas de A yo voy a construir las columnas de mi nueva matriz. 2, 5 lo coloco acá como columna. 6 menos 1 lo coloco como columna y menos 3, 4 lo coloco como columna. Y con eso nosotros formamos la matriz A traspuesta. Entonces fíjense que aquí hay algo importante que observe. Esta matriz es de tamaño 3 por 2, tiene 3 filas y 2 columnas. Sin embargo, esta nueva matriz, ¿cuántas filas tiene? Esta nueva matriz tiene 2 filas y 3 columnas. El orden cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando las filas de esta matriz para formar columnas de una nueva matriz. ¿Sí? Entonces, bueno, tamaño de A es 3 por 2, tamaño de la traspuesta es 2 por 3. Allí se intercambia, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos entonces a definir un nuevo producto interno, pero en el espacio vectorial de las matrices que tienen tamaño 3 por 2. Es decir, nosotros vamos a imaginar que estamos trabajando con el conjunto de todas las matrices que tienen 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Y sobre ese espacio nosotros vamos a definir un producto interno.
Entonces, ¿cómo vamos a definir ese producto interno? ¿O mediante qué fórmula vamos a definir ese producto interno? Bueno, como estamos trabajando sobre el espacio de matrices, entonces nosotros vamos a considerar dos matrices A y B que tienen tamaño 3 por 2 y vamos a definir el producto interno ahora de matrices, ya no utilizamos en R2 sino matrices, y lo vamos a definir así. El producto interno de la matriz A con la matriz B es igual a la traza de la matriz A multiplicada por la traspuesta de B. Es decir, que lo que estamos haciendo es, si yo quiero calcular el producto interno de la matriz A y entre la matriz A y la matriz B, lo que hago es multiplico la matriz A por la traspuesta de B y luego a esa matriz yo le calculo la traza. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el procedimiento, ¿cómo va a ser? Bueno, primero yo calculo la traspuesta de B, ¿verdad? Calculamos la matriz traspuesta de B. Ese es el primer paso. Segundo paso, multiplicamos la matriz A por esa matriz que obtuvimos. Y tercer paso, calculamos la matriz de la traza de esa matriz resultante. Entonces vamos a ver un ejemplito. Si consideramos la matriz A como 1, 3, 2, 5, menos 6, 0 y la matriz B 2, 4, 5, 7, menos 1, 4. Fíjense que aquí nosotros tenemos que tener matrices de tamaño 3 por 2. En cada caso tengo una matriz de tamaño 3 por 2. Si no, no podemos hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que estamos trabajando con matrices 3 por 2. En otro ejemplo me puede decir que trabaje con otro tamaño de matriz, 4 por 3, 5 por 2, lo que sea. Pero en este ejemplo particular solo se aceptan 3 por 2. Entonces, el producto interno de la matriz A es igual a la traza. ¿De quién? De la matriz A, que en este caso es esta, por la matriz B traspuesta o la traspuesta de la matriz B. Se dan cuenta que coloqué aquí, pero aquí le coloqué una matriz, una letra T. Quiere decir que tengo que calcularle la traspuesta a esta matriz. Entonces, pues ese proceso lo hacemos aquí. Miren, aquí tengo la matriz A y aquí tengo la traspuesta de la matriz B. Entonces, hacemos la operación de traspuesta, es decir, ¿qué me indica esta T que aparece arriba? Que ahora esto me va a dar origen a una nueva matriz donde estas filas van a formar las columnas de la nueva matriz. Entonces me queda 2, 4, lo coloco como columna, 5, 7 como columna y menos 1, 4 como columna. Y entonces procedemos a multiplicar. Antes no podemos multiplicar. Tenemos que hacer este paso para poder multiplicar. Recordemos que esta es una matriz de tamaño 3 por 2 y esta es una matriz de tamaño 2 por 3. Quiere decir que el resultado me va a dar una matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, al multiplicar fila por columna, al hacer esta operación de multiplicación, fila por columna me da primera fila, segunda columna. Entonces ustedes van chequeando, me da como resultado esta nueva matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, observe que entonces quiere decir que este producto me da este resultado. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quiere decir entonces que el producto interno que habíamos visto en la parte anterior, que es la traza de esta matriz, se convierte en la traza de esta nueva matriz. ¿Por qué? Porque simplemente esta multiplicación que ustedes ven acá da como resultado esta nueva matriz. Como estas dos matrices son iguales, como este resultado es igual a este, pues a mí me conviene colocarlo aquí. Así. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a calcular la traza. Y recuerde que la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Es decir, 14 más 45 más 6. Y esto me va a dar 65. Es decir, que el producto interno de la matriz A con la matriz B es igual a 65. Bien. Bien, vamos entonces ahora con un nuevo ejemplo. En este caso vamos a trabajar sobre el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, consideramos la siguiente función, la función de producto interno que va de P2 cruz P2 en R. Y vamos a definir el producto interno de la siguiente manera.
Tomamos un polinomio de grado menor o igual a 2, es decir, un polinomio que tiene la forma a sub 2 x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Y un polinomio, otro polinomio que es de grado menor o igual que 2, de la forma b sub 2 x cuadrado más b por x más b sub 0. Aquí es b1 de grado menor o igual que 2. Y definimos el siguiente producto interno. El producto interno entre estos dos vectores o estos dos polinomios, nosotros lo vamos a definir así como multiplicamos el coeficiente del término x al cuadrado con el coeficiente de este término x al cuadrado, es decir, a2 por b2. A1 con b1, aquí es 1, este es b sub 1, y A0 con B0. De esa forma nosotros vamos a definir el producto interno, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si tenemos un polinomio 5x cuadrado más 3x menos 4 y otro polinomio que es menos 3x cuadrado más 5x más 4, entonces el producto interno entre esos dos vectores es 5 por menos 3. 3 por 5 y menos 4 por 4. Entonces sacamos cuenta y esto me va a dar menos 16. Es decir, vamos a trabajar simplemente o hacer las operaciones simplemente con los coeficientes. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros debemos realizar la operación de coeficiente del término cuadrático con el coeficiente del término cuadrático de este. Coeficiente del término lineal con el coeficiente del término lineal y coeficiente del término independiente con su respectivo coeficiente del término independiente. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver lo que vamos a entender por la norma de un vector, ¿sí? Si nosotros tenemos un vector en un espacio vectorial B y hay un producto interno, me dicen que tengo un producto interno. Entonces, la norma o longitud de vector. La norma del vector también se conoce como la longitud del vector, ¿okay? La distancia de ese vector. Se denota, la vamos a denotar por esta forma que tengo aquí. Dos barritas y coloco la B. Es decir, cierro la B entre un par de barras a cada lado. Esto se llama norma del vector. Y se define como la norma del vector, recuerde, esto es norma del vector, es igual a la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. ¿Ok? Esto se llama norma del vector. Repito, es la raíz cuadrada de calculo producto interno de este vector consigo mismo. Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos el espacio vectorial R2 con este producto interno que lo vimos al principio, el producto interno de un vector U con B es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Entonces, si yo quiero calcular la norma de estos vectores, ¿cómo hago? Vamos a calcular la norma de U. La norma de U, como vimos aquí, aplicamos la fórmula. Esto va a ser raíz cuadrada de producto interno de U con U. Entonces coloco raíz cuadrada de producto interno. ¿Quién es U? U es menos 3, 4. Y aquí vuelvo a colocar el U porque es lo que me dice la fórmula. Y lo que hago es aplicar el producto interno. Aquí está definido el producto interno. Me dice primera componente por primera componente, es decir, menos 3 por menos 3. Aquí lo coloco. Más 4 por 4. Aquí lo coloco. Y esto me va a dar menos 3 por menos 3 es 9 positivo más 4 por 4, 16. Y ahora lo que hago es sumar. Esto me va a dar raíz de 25 y cuando sacamos raíz me da 5. Entonces, concluimos que la longitud o norma de este vector U es igual a 5. ¿Ok? ¿Qué pasa en el segundo caso? Con el W nos va a quedar que la norma de W es raíz cuadrada de el producto interno de W con W. Pero ¿quién es W? W es 3,2. Entonces coloco producto interno del vector 3,2 con 3,2. ¿Y qué hago? Multiplico 3 por 3. Acá está, primera con primera, segunda con segunda, 2 por 2. Y entonces me va a quedar que esto es raíz cuadrada de 9 más 4, 13. Esto me está dando raíz cuadrada de 13, entonces concluimos que
La norma del vector W es igual a la raíz cuadrada de 13. Si la raíz no es exacta, la podemos dejar expresada de esa forma sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Bueno, entonces si tenemos ahora el espacio vectorial de las matrices de tamaño 3 por 2, ¿verdad? Y consideramos el producto interno que vimos anteriormente, que es el producto interno de A con B, es traza de A por la traspuesta de la matriz B. Entonces, la norma o longitud de las matrices A igual a 1, 3, 2, 5, menos 6, 0, B igual a 2, 4, 5, 7, menos 1, 4. Vamos a calcular cuál sería la norma de estas matrices o la longitud de esas matrices. Suena extraño, pero estamos en un espacio vectorial y en un espacio vectorial, pues dentro hay vectores, en este caso los vectores son matrices, y podemos hablar, como vimos anteriormente, de la norma de un vector o distancia de un vector. En este caso, como estamos trabajando con matrices, pues podemos hablar entonces de la longitud o norma de cada una de estas matrices. Bueno, para calcularla, aplicamos entonces tenemos que aplicar este producto interno. Pero recordemos que, bueno, vamos a calcular la matriz traspuesta. Tenemos la matriz 1, 3, 2, 5, menos 6, 0. Entonces la traspuesta es 1, 3, 2, 5, menos 6, 0 de esta forma. Entonces recuerden que la fórmula, la norma del vector A, la matriz A, es raíz cuadrada de producto interno de A consigo mismo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que el producto interno de A con A es traza de la matriz A por la traspuesta de la matriz que está aquí. En este caso tengo nuevamente la matriz A, por eso escribimos así. A por traspuesta de A. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me dio como resultado A? A pues es la matriz que me están dando. ¿Y la traspuesta cuál es? La traspuesta es esta matriz. La escribo acá. Y luego lo que hago aquí es multiplicar. Multiplicamos fila por columna y observe lo que obtenemos acá. ¿Sí? Entonces ahora esta matriz es la resultante de esta multiplicación. A esta matriz le vamos a calcular la traza. Y entonces la traza sumamos la diagonal y me da 75. Entonces miren que aquí yo simplemente he calculado la traza de la matriz. ¿Ok? Es decir, estamos diciendo que este resultado corresponde al producto interno de A con A. Pero recuerden que la norma es la raíz cuadrada de ese producto interno, es decir, sería la raíz cuadrada de 75. Entonces, como ya les dije, si la raíz no es exacta, pues podemos dejarla así y concluir que la norma de la matriz A es raíz de 75 o la longitud de este vector es raíz cuadrada de 75. Hacemos el mismo proceso con la matriz B, que tiene esta forma. Le calculamos aquí la traspuesta. Aquí hay un errorcito. Aquí tiene que ser B traspuesta. Y observamos que, bueno, la norma de B es raíz cuadrada del producto interno de B con B. ¿Sí? Entonces, bueno, calculamos entonces primero el producto interno de B con B. Esto es traza de B por B traspuesta. Y entonces esto va a ser traza de... ¿Quién es la matriz B? Acá tenemos la matriz B que me están dando. ¿Y quién es la matriz A? La matriz B traspuesta es la que me dio acá. Esta es la matriz B traspuesta. Multiplicamos. Cuando yo multiplico, obtengo esta nueva matriz. Calculamos la traza, es decir, la suma de la diagonal y me da 107. Conclusión, pues la norma de B, que es igual a la raíz cuadrada del producto interno, pues eso va a ser raíz cuadrada de el producto interno me dio 107, entonces colocamos 107. Y de esa forma, pues aplicamos entonces la norma para esa matriz. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de distancia. Nosotros en la parte anterior hablamos de norma. Y bueno, la norma es la longitud de un vector o también uno lo puede ver como la distancia que hay desde el vector 0 a ese vector B, por ejemplo. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí es hablar de distancia, pero entre dos vectores cualesquiera, ¿ok? Entre dos vectores U y B.
¿Cómo se define la distancia? Bueno, si tenemos dos vectores de un espacio vectorial y ese espacio vectorial tiene un producto interno, entonces la distancia entre esos dos vectores nosotros la vamos a denotar por d de u, b. Y se define usando la siguiente fórmula. Distancia de u, b es igual a la norma de u menos b. Entonces, bueno, ahí tenemos que calcular una resta de vectores y al resultado le calculamos la norma. Así se define la distancia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar el espacio vectorial R2 con este producto interno, ¿verdad? Que ya lo hemos visto varias veces. Y vamos entonces a calcular la distancia entre el vector u y el vector b. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero, como nosotros tenemos que calcular la norma de u menos b, entonces yo primero procedo a calcular quién es u menos b, ¿sí? Es decir, procedemos a calcular la diferencia entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Bueno, u menos b, el vector u sabemos que es menos 3, 4, y el vector b es 3, 2, como me dice acá. Entonces lo que hacemos es una resta, menos 3, acá está, después viene 4 menos 2. Entonces me queda menos 3 acá, menos 6 y 4 menos 2 es 2. Entonces observe que obtenemos que ahora la norma de u menos b es, por definición, raíz cuadrada de el producto interno de este vector que está acá con el mismo, es decir, u menos b con u menos b. Pero ¿quién es u menos b? Ya lo calculamos acá, menos 6,2, entonces me queda menos 6,2 con menos 6,2. ¿Y qué hago? Aplico este producto interno que está acá, multiplico primera componente con primera componente y segunda con segunda. Menos 6 por menos 6, esto es 36. 2 por 2, 4. Entonces aquí nos está quedando que esto es raíz cuadrada de 40. ¿Bien? Entonces decimos que la distancia entre u y b es igual a la raíz cuadrada de 40. Como les digo, si la raíz no es exacta, lo podemos dejar así. Bien, vamos entonces con ahora el espacio de matrices. Vamos a calcular entonces con la misma, el producto interno de la traza, vamos a calcular la distancia entre estas dos matrices. Entonces la distancia entre la matriz A y la matriz B, pues igualmente es la norma de A menos B. Y entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, tenemos la matriz A, tenemos la matriz B, calculamos la resta de las matrices. A menos B, ¿quién es? A menos B, resto 1 menos 2, menos 1, 3 menos 4 menos 1, 2 menos 5 menos 3, 5 menos 7 menos 2, menos 6 menos 1, esto es 5, y 0 menos 4 menos 4. Entonces, a esta matriz, que es la resta de A con B, yo la voy a llamar C. ¿Sí? Y entonces resulta que la norma de esta matriz pues es igual a la norma de la matriz C. Vamos a trabajar con la matriz C para no colocar aquí la expresión tan larga. Y la norma de C por definición es raíz cuadrada de C, el producto interno de C con C. Entonces, bueno, el producto interno de C con C sabemos que es la traza de la matriz C por C traspuesta. Pero ¿quién es C traspuesta? Entonces, si la matriz C la tenemos acá arriba, entonces la matriz C traspuesta va a ser, con cada una de estas filas yo formo columna. Primera columna la coloco acá. Esta va a ser mi segunda columna y esta va a ser mi tercera columna. ¿Sí? Y entonces, pues ya con esto nosotros aplicamos la fórmula y me dice que, bueno, vamos a multiplicar primero C por C traspuesta. Sabemos que C es esta matriz y C traspuesta es esta matriz que está acá. Entonces, cuando multiplicamos, ustedes se van a dar cuenta que el resultado es esta matriz. Ahora lo que tenemos que hacer es calcularle la traza a esta matriz. Entonces, la traza de esa matriz sabemos que es la suma de la diagonal. Sumamos los elementos de la diagonal y me da 56.
Conclusión. Bueno, la distancia de A a B, que es la norma de A menos B, corresponde a la norma de la matriz C, que vimos que es la raíz cuadrada del producto interno de C con C. Esto es raíz cuadrada de 56. Y esta va a ser la distancia de la matriz A la matriz B. Bien. Bien, vamos ahora a ver un concepto de ortogonalidad. El concepto de ortogonalidad tiene que ver con perpendicularidad, pero este concepto en este caso es más amplio porque podemos llevarlo a cualquier espacio vectorial. Recuerde que cuando nosotros tenemos vectores en R2 o R3, podemos hablar de vectores perpendiculares y bueno, allí tenemos una representación geométrica por el ángulo que forman los dos vectores, que es un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, este concepto de ortogonalidad tiene que ver con eso que les acabo de explicar, pero aquí, como estamos trabajando en un espacio vectorial, podemos hablar de ortogonalidad en un espacio vectorial arbitrario, que pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser polinomios, ¿sí? Entonces, diremos que dos vectores U y B del espacio vectorial con un producto interno son ortogonales si cuando yo hago el producto interno el resultado es cero. Por ejemplo, si yo tomo en el espacio R2 el producto interno dado por esto que ya lo hemos visto y quiero calcular o quiero verificar si estos vectores son ortogonales, lo que hago es aplicar el producto interno de esos dos vectores. Producto interno, pues es esto que tenemos acá y multiplico primera componente con primera y segunda con segunda y sumo. Observe que el resultado me está dando 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esos vectores no son ortogonales. Para que sean ortogonales, el resultado tiene que ser 0. Entonces, tenemos que el producto interno es 1, 1 es diferente de 0. Concluimos que esos dos vectores no son ortogonales. Vamos entonces ahora con otro ejemplo. Si tenemos el espacio R2 con el producto interno que tenemos acá, 5 por primera coordenada por segunda coordenada, más 3 por segunda coordenada por segunda coordenada. Entonces vamos a verificar si estos dos vectores son ortogonales, pues hacemos el procedimiento, calculamos el producto interno entre ellos dos, aplicando la formulita que tengo acá arriba, y observamos que esto me da 0. Entonces, producto interno es 0, quiere decir que los vectores son ortogonales. De esta forma nosotros vamos a chequear si dos vectores son ortogonales o no, simplemente calculando el producto interno y verificando si me da 0. Bien, esto es lo que tenemos entonces de esta primera parte. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues no dejen de comunicármelo. Puede ser vía a través del foro o a través del grupo de WhatsApp. Que tengan un excelente día y que pasen bien. Hasta una próxima oportunidad.